que le pido al Espíritu Santo de Dios que haga agradable mi voz a los oídos de ustedes. Amén. Amén. Bienvenidos. Vamos a compartir la palabra de Dios hoy en el libro de Juan, ¿sí? Capítulo 21. Vamos a compartir desde el versículo 15 al 19. Pero previamente les voy a introducir, como siempre lo hacemos. Y esta situación era ya la que vamos a compartir. Ya era, dice en el versículo 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. O sea que ahora vamos a ver la conversación que tiene Jesús con Simón Pedro, pero era en el momento que ya Jesús había venido, había resucitado de los muertos. Dice un poquito más atrás todavía que Jesús se manifestó a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Está diciendo en el 21:1, dice, estaban juntos Simón Pedro, 7 de sus discípulos, ¿no? Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 más de sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que Simón Pedro dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos contigo. Y entonces fueron a pescar, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, dice, ¿no? O sea, ese era en el contexto previo a la conversación que hoy sí vamos a compartir como mensaje que el Señor ha ministrado. Y cuando ya iba amaneciendo, dice que se presenta Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dice desde la costa, ¿no? Dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Entonces Jesús les da la orden de que echen la red a la derecha de la barca y hallaréis, le dijo. Y así fue. Empezaron a sacar. Una vez que echaron la red, empezaron a sacar pescados en gran cantidad, peces, perdón. Y entonces uno de los discípulos, Juan, dice, es el Señor. Y Simón Pedro se lanzó, dice, al mar, se echó al mar y nadó. Y bueno, y todos llegaron hasta la orilla y traen los peces. Y allí Jesús les dice, traen los peces que acabáis de pescar y empieza a prepararlos, ¿verdad? Dice que preparó un fuego. Dice en el 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y Jesús le dijo, venid, comed. Ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle nada, pero sabían que era Jesús. O sea que Jesús había preparado un fuego para cocinar esos peces, los esperaba también en la orilla, y en ese contexto es que ellos están, y es la tercera vez, te decía en un momento, que Jesús se manifiesta a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Es importante entonces saber todo esto previo y continuamos con lo que vamos a compartir. Versículo 15. Cuando hubieran comido los peces que te conté recién, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Me detengo por allí en este momento. Vemos que Jesús tiene una conversación
directa con Pedro en el contexto que estaban esos otros discípulos allí, pero él se dirige a Pedro. Y le llama por Simón. Simón era el nombre que Pedro tenía antes de que Jesús se lo cambiara. ¿Se acuerdan? En un momento, Jesús y Pedro, en una instancia también milagrosa de pesca, Pedro conoce, ve el milagro que el Señor hace y lo empieza a seguir. Y luego el Señor le cambia el nombre. Ya no te llamarás Simón, sino que Cefas, Pedro, que es piedra. Y le dijo, te haré pescador de hombres. Y así empezaron los distintos llamados, ¿no? Pero en el momento que Pedro lo empieza a seguir a Jesús y es cambiado su nombre, pero acá Jesús le está hablando a Pedro del nombre que tenía antes. Y yo quiero llevarte un poquito a dónde tiene origen que Jesús le pregunte 3 veces a Pedro, ¿me amas? La mayoría de nosotros conocemos que Pedro negó al Señor, ¿verdad? Hay un momento en que, creo que es acá, a ver, 26:30 y acá, 26:30. Pedro, cuando Jesús iba a ser entregado y tiene esa cena con el Señor, hace un comentario en base a lo que Jesús le dice. Dice, te lo voy a leer en Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esto había sucedido antes que Jesús padeciera lo que padeció. Momentos antes, ya cuando estaban llevando a Jesús, lo habían tomado preso y ya estaba yendo Jesús a ese Calvario, sucede que Pedro lo niega. Y Pedro fue en el momento que lo niega, ya estaban llevando a Jesús. Pedro se mete en el patio de la casa del sumo sacerdote y se pone a calentar sus manos en unas fogatas y ahí lo reconocen. Entonces ahí lo niega a Jesús. Le dice, estaba con él, no, yo no lo conozco. Y ahí Pedro se dio cuenta y se entristeció en gran manera cuando vio que se había cumplido la palabra que Jesús le había dicho. Por eso, aquí, cuando Jesús le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le responde, tú sabes que te amo. Pedro tenía cierta jactancia y cierta actitud en la cual él siempre estaba como por encima de los demás discípulos. Porque él le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, él se ponía en una actitud como creyéndose mejor quizás que los demás. Y vemos de qué manera Jesús, la primera pregunta que le hace es, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que los que estaban allí escuchando la pregunta? Y Pedro le dice, tú sabes que te amo. Y Jesús le responde, apacienta mis corderos. Hay muchas cositas que te voy a ir compartiendo a través de cada oración. Y una es que cuando habla de amar, Jesús habla de un amor que se conoce como amor
ágape. En la palabra de Dios, la palabra amor tiene dos concepciones. En griego, la palabra amor puede estar conceptuada por eros, que es el amor más erótico, lo sexual, que no aparece en la Biblia. Habla de un amor que es fileo, que habla de un amor fraternal, y habla de un amor ágape, que es el que Jesús sí se refiere según la traducción, que es un amor incondicional, que es ese amor de Dios, es un amor que lo da todo. El amor fileo es aquel que es un amor fraternal, es un cariño. Y cuando Jesús le habla a Pedro y le pregunta, ¿me amas?, está hablando de un amor ágape. Pero cuando Pedro le contesta, sabes que te aprecio, sabes que tengo afecto de ti. Y esto habla de un Pedro diferente. Esto habla de un Pedro que a través de aquello que vivió en su momento con el Señor, esa negación, ya tiene una postura distinta. Él ya no es jactancioso, ya no se jacta, ni al contrario, tiene un perfil más bajo. Sí amaba al Señor, pero él habla de yo te tengo afecto, yo te aprecio. Te hago toda esta explicación porque es profundo en estas dos oraciones todo lo que encierra, y es importante entenderlo como con el trasfondo, ¿verdad? Con la revelación que la palabra nos trae. Y Jesús le dice, apacienta a mis corderos. Y yo buscaba apacentar, y apacentar tiene como definición dar pastos, pastoreo, ¿verdad? Pacer. Es proporcionar alimento al ganado, conduciéndolo a pastos adecuados, ¿verdad? Pero también vigilándolo mientras pasta, mientras es apacentado. Ese vigilar es cuidar, proteger. Y cuando le dicen mis corderos, está hablando, vemos que la palabra de Dios somos definidos como ovejas. En varios pasajes habla de que somos ovejas. Y dice, apacienta a mis corderos. Cuando está hablando de corderos, está hablando de aquellos que tienen entre un año o menos. Entre aquellos ovinos que tienen entre un año o menos. Entonces está hablando que le está confiando a aquel que le falló algo que es muy valioso para Dios. Habla de mis corderos, los pequeños, pero son de Él. Ninguno de nosotros pertenece a nadie más que al Señor Jesús. Aquellos que estamos pastoreando, ahora vamos a seguir viendo eso, aquellos que estamos liderando, la gente no son nuestros, son de Jesucristo. Y Él nos confía a aquellos que ha probado su corazón, aquellos que nos preguntó en algún momento o que nos ha probado a ver si le amamos. Requisito esencial, número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Quizás tenemos defectos como también los tuvo Pedro, que el Señor va procesándonos. Estamos viendo acá el proceso en el que el Señor empieza a restaurar a Pedro, porque Pedro, en el momento que negó a Jesús, perdió también su ministerio. Vemos que cuando Jesús lo llama no le dice Pedro, le dice Simón. ¿Y sabes qué más? Cuando Jesús se presenta a María Magdalena, cuando resucitó, le da un mensaje a María Magdalena y le dice, dile a mis discípulos y a Pedro que vayan para Galilea, que allá los voy a ver. Y eso a mí me marcó el día que lo leía, me marcó, porque hizo una diferencia el Señor, pero no desechó a Pedro. Pedro se sentía mal, ya Pedro no estaba en la condición porque sabía lo que había hecho, pero el Señor le dice, y a Pedro. Entonces, a través de esto que estamos compartiendo, vamos entendiendo que el Señor Jesús empieza una restauración
en Pedro y en su ministerio apostólico, porque había sido llamado apóstol de Jesucristo. Entonces, apacienta mis corderos, cuídalos, dales alimento, dales pastura, dale buenos pastos, protégelos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y acá Jesús le contesta, pero no lo mismo. Le dice a Pedro, mejor dicho, no lo mismo, apacienta mis corderos. Le dice, pastorea mis ovejas. El pastorear habla de algo más que apacentar. El pastorear habla de dirigir, de enseñar y habla de mis ovejas. Volvemos al concepto de que las ovejas son del Señor y Él las confía a aquel que considera que es con un corazón genuino de amar a Dios, porque es de la única manera en que realmente se puede apacentar a la grey del Señor, amando a Jesús. Si yo amo a Jesús, voy a poder amar a las ovejas. ¿Sí? Si yo le amo, voy a poder amar. Hay muchos que lo hacen asalariadamente, ¿sí? Y no es el requisito que el Señor nos pide. Entonces le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo, pastorea mis ovejas. Porque el pastorear a las ovejas, porque está hablando. Si conocemos el Salmo 23, sabemos que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sobre verdes pastos me pastoreará. Y hay un momento que dice, su vara y su cayado me infundirán aliento. Cuando ande por el valle de muerte, su vara y su cayado me infundirán aliento. El pastor muchas veces tiene que tomar medidas disciplinarias. La oveja ya es un ovino grande, ya es un ovino crecido, es distinto al cordero. Y vemos la diferencia que hace Jesús cuando le responde a Pedro. Ya probando el corazón de Pedro, me amas, tú sabes que te amo. Y le dice, pastorea mis ovejas, disciplina mis ovejas, enseña. El cayado del pastor es el que trae a la oveja cuando la oveja se está yendo del redil, cuando la oveja que no conoce el peligro, que no ve muy bien y que sigue adelante, y el pastor ve el peligro que está corriendo esa oveja. Y la orden que Jesús le está dando a Pedro y le da a todo siervo que él llama a pastorear su grey es: pastorea, disciplina, corrige, exhorta, ama, cuida, alimenta. Las pasturas que le tiene que dar el pastor a la oveja del Señor son pasturas elegidas, seleccionadas. ¿Qué pasturas estás comiendo? Estás comiendo de las pasturas que la persona que Dios puso para que te pastoree. Él es nuestro pastor, nuestro gran pastor. Pero sabemos que pone personas, lo hemos hablado muchas veces. Dice la palabra de Dios en un pasaje que no recuerdo en este momento, que Él tuvo compasión de la multitud porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Entonces estamos entendiendo que aquel que le falló al Señor, Jesús le está confiando lo más valioso que Él tiene, las almas. Entonces entendemos que aquellos que somos llamados y que estamos porque Dios tiene un propósito, así como también lo tenía con Pedro. Dios tiene un requisito, que le amemos a Él. Y que amemos las almas como las almas. Él nos da la administración, nos da la mayordomía sobre las personas.
pero no son nuestras, son mis corderos, son mis ovejas, dice Jesús. Y aquí Pedro le contesta, tú sabes que te quiero. El Señor le pregunta, ¿me amas con amor ágape? ¿Me amas con ese amor incondicional? Y Pedro se mantiene con un corazón muy humillado, pero no por avergonzado, sino porque aprendió, está siendo restaurado. Aquel que decía, yo voy contigo hasta la muerte, vio que en el momento en que fue probado, eso no fue así. Y Jesús le dice por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro dice que se entristeció, perdonen, pero estoy con mi ñata, que se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Podemos ver entonces que no hay ninguna condición en nosotros que pueda impedir que el Señor nos perdone, que el Señor nos restaure y nos haga caminar y tomar la posición para la cual fuimos llamados. El pastorear habla de una entrega, involucra toda tu vida. El pastor está constantemente, continuamente con sus ojos puestos en el rebaño, cuidando de que las ovejas no se pierdan. Dice la palabra que si el pastor tiene 100 y una se le va, deja las 99 y va tras aquella que se fue. Vemos cómo a lo largo de la palabra de Dios hay una constante identificación de quién es la función del pastor y cómo somos las ovejas. Dice que vigilante en la noche, los pastores hacían un cerco de fuego alrededor del redil para protegerlas de las fieras, para protegerla de los lobos, para protegerla de todo aquello que en la noche podía venir a atacarla. Y así hace un pastor, hace un cerco de oración. Debe hacer un cerco de oración, un cerco de protección y un estar constantemente en ese cuidado, en el consejo a través de la palabra, con la disciplina y la exhortación. Lo que se requiere también es de aquellas ovejas que están siendo pastoreadas, disciplinadas, es que sean enseñables, es que permitan que la palabra de Dios edifique y quizás haga aquellos cambios, quizás no haga aquel cambio que es necesario para nosotros. El pastor prepara las pasturas. Cada palabra que aquí se comparte ha sido preparada en la intimidad, entregada por el Señor, ministrada. Muchas veces van a ver que yo leo mis apuntes porque es cuando el Espíritu de Dios me habla y me indica y me ministra. Y siempre quiero entregarles y que me ayude el Espíritu a darle todo aquello que el Señor trató a mi vida. Cuando el Señor nos llama a apacentar sus ovejas, nos está encomendando algo que para Él es de mucho valor. Cada pastor, cada líder que el Señor ha posicionado va a tener que dar cuentas al Señor por cada persona. Entonces vamos entendiendo con qué entrega, con qué compromiso con el Señor es que nosotros llevamos adelante el ministerio que el Señor nos ha dado. Y no solamente pastorear es predicar. Pastorear, entendemos por qué el Señor le habla así a Pedro. Pedro tendría que estar dando un testimonio constante a las ovejas del Señor.
Y así es con nosotros. Nosotros tenemos, no solamente cuando predicamos, sino cuando nosotros trabajamos, cuando vamos en la calle, cuando estamos en la familia. No podemos despegarnos de esa función que el Señor nos ha llamado a llevar adelante. Más si estamos siendo quienes están guiando a las ovejas del Señor. Me trataba en muchos aspectos con esta palabra el Señor. Me traía el Salmo 23, como te lo dije recién. Y también cuando hay un pasaje en Ezequiel, creo que es en el capítulo 34, que Jesús habla, que Dios habla de la oveja perniquebrada. La oveja perniquebrada es aquella que ha sido de alguna manera procesada para que se pegue al pastor. Aquella oveja que se quiere ir, ¿viste? Y que es necesario que de alguna manera ejemplificante Dios la proteja para que no se vaya, para que no se pierda. Pedro, cuando pasó por ese proceso, a ver si encuentro... 34, el de Ezequiel. Eso sí, mi amor, está bien, perfecto. Hay un momento en que, para que se me va lo que quería decir de esta... Cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha perdido para zarandearlos, pero yo estoy orando para que tu fe no te falle. Y vemos lo que pasó Pedro al negar a Jesús. Son cosas, procesos que permitieron que Pedro entendiera y fuera transformado y caminara de la manera en que tenía que caminar, cumpliera el propósito que había en él. Yo quiero transmitirte algo que he aprendido muchas veces porque he sido tratada quizás como la oveja perniquebrada. Y es aquella que perniquebrada, quiere decir que le quiebra el pastor, la oveja, la pata a la oveja, se la entablilla, pero esa oveja ya no vuelve a caminar como caminaba antes. Esa oveja va a estar pegadita al pastor, agradecida con el pastor y reconociendo y llevando adelante la función que tiene que llevar. Es duro, pero muchas veces el Señor, como vemos que permitió con Pedro, que pasara, y Pedro fue transformado. Y Pedro fue restaurado. No solamente restauró a Pedro, el corazón de Pedro aquí a través de esta palabra que el Señor hoy nos permite compartir, que a mí realmente me quebrantó muchísimo, sino que restauró el ministerio de Pedro. Aquel en que no era digno de confianza, porque ya había mostrado el Señor que le había fallado, ¿verdad? Bueno, pero de esta manera vemos cómo el Señor hace. Y después le sigue diciendo, te voy a leer el versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Sígueme. Es la segunda vez que Jesús le dice a Pedro, sígueme. Le dijo cuando Pedro cayó de rodillas y le dijo, soy pecador, apártate de mí que soy pecador. Y Jesús le dice, ya no serás pecador, serás pescador de hombres. Sígueme. Entonces, hermanos queridos, esta palabra nos posiciona primero a saber quién es nuestro pastor, a saber que somos ovejas de su prado, a saber que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Vamos a leer el Salmo 23. Es muy lindo para cerrar el mensaje de hoy. ¿Sí?
Perdónenme que ando como un gurí chico con la ñata. Pobrecito, ¿no? Pero los niños no tienen cómo limpiarse. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Ves la función del pastor? ¿Ves aquel líder, aquel que está guiando tu vida? Llevando las pasturas que necesitas. Es importante comer las pasturas, los pastos que el pastor que te está pastoreando te da. O estamos comiendo pasturas de otro lado. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Acá está hablando del gran pastor que es nuestro Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado, ¿saben cuál es el cayado, no? Porque les hablé, es como un bastón que tiene un gran semicírculo, ¿no, Agus? No, lo hemos visto nosotros dibujado, pero no tenía ninguna foto como para que con ese semicírculo así es que engancha a la oveja y la trae cuando la oveja se está yendo. El pastor ve lo que la oveja no ve. El pastor cuida. El pastor que ama a Dios y ama a la oveja del Señor está vigilante. Muchas cosas me gustaría compartirles, pero una de las cosas que te quiero decir ya para cerrar, y sé que en sucesivas prédicas el Señor nos va a estar completando más y más el mensaje que Él quiere darnos. Nosotros amamos al Señor. ¿Cómo nosotros estamos obrando con nuestros hermanos? ¿Nos sentimos superiores a ellos? Vimos Pedro acá cómo él solito pudo darse cuenta después de la condición que había en él. Cualquier situación que vos y yo presentemos o vivamos, el Señor trae la corrección. El Señor trae ese cuidado que dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor es mi pastor. Sabemos que Él da personas, pone personas para que nos cuiden, pero que no nos pase como la perniz quebrada, como aquella oveja que hasta el propio pastor tiene que quebrarle la coyuntura de la pata. Álvaro, vos que has cuidado y criado ganado bovino, me vas a poder entender bien. Esa oveja ya no puede andar, ella se para y se pega al pastor. Que nosotros sepamos con sabiduría a tomar la palabra y vivir los procesos de restauración que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿sí? Así como con Pedro. Hoy el Señor nos dice: ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, sígueme. Amén. Padre, yo te doy gracias por este mensaje. Yo te doy gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Te doy gracias, Señor mío, porque no somos como ovejas sin pastor. Pero te pido, Señor mío, que nos fortalezcas, que nos enseñes, que nos disciplines, que hagas ese cerco alrededor de nosotros, Señor mío, ese vallado, ese cerco de fuego, donde los que quieran venir a atacarnos, Señor mío, no puedan, porque tú eres nuestro protector. Porque no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo siga ministrándonos, siga cuidando de nosotros, siga ya trayendo revelación y entendimiento, y tu infinita misericordia, Señor mío, siga restaurándonos. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias. Amén
y amén. Dios les bendiga, la palabra del Señor siga ministrando sus corazones, vuelvan sobre ella, compartan entre ustedes y pregunten todo aquello que les genere duda o confusión. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar.